Siempre pensé que la casa de mi abuela era distinta a todas las demás, no por su antigüedad ni por su arquitectura extraña. Era el silencio, un silencio espeso, uno que parecía mirar, escuchar, retener. Cuando ella murió, fui el único que aceptó ocuparla durante unas semanas. La familia no quiso saber nada. Nadie me lo dijo directamente, pero había algo más en ese rechazo. Algo que flotaba en el ambiente, como una advertencia que nadie se atrevía a pronunciar. La casa estaba llena de polvo y recuerdos viejos, cuadros torcidos, libros desordenados y una sensación persistente de estar siendo observado. Las primeras noches fueron tranquilas, solo el sonido de la madera cediendo con el cambio de temperatura, algún golpeteo leve en las ventanas. Cosas normales, pensé. Pero todo cambió la tercera noche. Me desperté de golpe. Eran las 3:13 de la madrugada. Lo recuerdo bien. No porque lo mirara en el reloj, sino porque esa cifra quedó grabada en mi cabeza. 3:13. Exactamente esa hora. Había un golpe en la pared junto a mi cama. Uno seco, no fuerte, pero suficientemente claro como para hacerme sentar en la oscuridad, con los latidos del corazón en los oídos. Me acerqué, lentamente, sin entender por qué. Tal vez por curiosidad, tal vez porque algo dentro de mí quería comprobar que no había nada ahí. Y entonces lo escuché. Una voz, suave, del otro lado de la pared. ¿Puedo entrar? No grité, no me moví. Me quedé congelado, conteniendo la respiración. Era imposible. Estaba solo. No había nadie más en la casa. Y sin embargo, esa voz era real. Esa noche no volví a dormir. Pasaron los días. Y cada noche, exactamente a las 3:13, la voz regresaba. No siempre decía lo mismo. A veces hablaba como si ya me conociera. Estoy solo. Hace frío aquí. Otras veces solo esperaba, en silencio. Pero yo sabía que estaba ahí y que me escuchaba. Intenté grabarla. Colocaba mi celular junto a la pared cada noche, pero las grabaciones salían vacías, cubiertas de una estática densa, como si algo saboteara la señal. Decidí buscar planos antiguos de la casa. Fui a la biblioteca municipal. El archivo era viejo y mal conservado, pero después de varias horas encontré algo, un cuarto, justo del otro lado de la pared donde escuchaba la voz. Un desván sellado desde hacía más de 50 años. No figuraba en los planos modernos. Había sido clausurado, cubierto con madera y luego empapelado para ocultarlo por completo, como si alguien hubiera querido que nadie más supiera de su existencia. Llamé a mi madre. Le pregunté si sabía algo. Su voz tembló. Me dijo que no hablara de eso, que dejara la casa, que no hiciera preguntas. Pero ya era tarde. Ya lo había escuchado. La noche siguiente, a las 3:13, la voz habló de nuevo. Esta vez con un tono distinto. Gracias por no ignorarme. Como si esperara algo. Como si cada noche lo acercara un poco más a mí. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Solo quería entender. Solo quería saber quién estaba ahí dentro. No dormí en toda esa noche. Cuando el sol finalmente apareció, lo primero que hice fue buscar herramientas. Una palanca, un martillo oxidado que encontré en el cobertizo, una linterna. Me dirigí a esa pared. Quería pensar que lo hacía por lógica, por necesidad, que era simplemente un cuarto olvidado, una grieta en mi imaginación. Pero había algo más, algo que me empujaba, que me susurraba sin palabras, que tenía que abrirlo. La madera estaba cubierta por una capa de yeso y papel pintado antiguo. Rasgarla fue más fácil de lo que imaginé. Detrás, tablas clavadas a mano, clavos largos, viejos, oxidados, como si alguien hubiera querido sellar no solo un espacio, sino algo que vivía ahí dentro. Quité las tablas una por una. Al hacerlo, un olor salió de la abertura. No a humedad,
no a encierro. Era algo más agrio, metálico, como si el aire mismo estuviera podrido. Alumbré con la linterna. Lo que vi no era solo un cuarto vacío. Era una habitación infantil. Una cuna, apenas sostenida por sus patas rotas. Peluches empolvados, de esos que tienen los ojos de botón. Una silla mecedora detenida en medio de la habitación, apuntando hacia la pared contraria. Y dibujos, dibujos por todas partes. En las paredes, en el piso, incluso en el techo. Hechos con crayones infantiles. Trazos torpes pero claros. Un niño, siempre el mismo, sonriendo, a veces con su madre, a veces con un gato. Pero había algo más. Una figura. Aparecía en todos los dibujos, en una esquina, como si se escondiera. Era negra, alargada, sin rostro. A veces solo era una sombra. Otras, una silueta con dedos largos, observando desde una puerta, desde un rincón, o desde dentro de la pared. En uno de los dibujos, el niño está feliz, señalando algo. La figura está del otro lado de la pared. En otro, el niño llora, y la figura está más cerca. En el último, no hay niño, solo la figura, de pie, justo donde yo estaba parado ahora. Había un cuaderno sobre la cuna. Lo tomé. Era un diario infantil. La primera página decía: hoy mamá me dijo que no hablara con la pared, pero la voz me escucha, no me grita, dice que es mi amigo. Pasé las páginas. A veces me cuenta historias. Me dice que afuera hace calor, que tiene frío aquí, que quiere ver la luz. Y luego me pidió mi nombre. Dice que si se lo digo, va a poder jugar conmigo para siempre. Las últimas páginas estaban escritas a toda prisa, con letra temblorosa. La voz me mira aunque no tenga ojos. Dice que está aprendiendo a hablar como yo, a sonar como yo. Y finalmente, una sola línea, al centro de una página. Hoy voy a abrirle la puerta. Me eché hacia atrás. El aire se volvió más denso, como si algo se hubiera activado al leer esas palabras. Ese día no pude quedarme en la casa. Salí. Caminé por horas sin rumbo. Sentía que algo me seguía. No físicamente. Era como si una parte de la casa se hubiera adherido a mí. Esa noche decidí dormir en el sofá, lejos de la habitación. Pero a las 3:13, la voz regresó. No desde la pared, desde detrás del sofá. Ahora puedo verte. Me paralicé. La voz había cambiado de lugar. Ya no venía de la pared. Venía desde detrás del sofá, a menos de 1 metro de mí. Me levanté lentamente. No me atreví a mirar atrás. Solo avancé hasta la cocina, con pasos firmes pero temblorosos. Encendí todas las luces. La cocina, el comedor, el pasillo. Nada. La casa parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero algo era distinto. No se trataba solo de miedo, era otra cosa. La sensación de que algo dentro de mí estaba siendo replicado. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared contraria a la voz, frente al espejo del pasillo, uno de esos antiguos, de cuerpo entero, con marco dorado. Era lo único que me hacía sentir que podía ver lo que había detrás sin tener que girarme. A las 3:13 ocurrió de nuevo, pero esta vez no fue la voz, fue el espejo. Por un instante, apenas un parpadeo, vi que mi reflejo no parpadeaba conmigo. Volví a mirar, me estudié, cada movimiento, cada gesto. Todo parecía en orden, pero cuando me movía rápido, el reflejo reaccionaba apenas un segundo tarde, como si no fuera mi reflejo, como si fuera otra cosa, que intenta aprender a ser yo. A la mañana siguiente, no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si la casa me estaba devorando lentamente. Fui al baño, me miré al espejo y dije mi nombre en voz alta. Quería oírme, asegurarme de que seguía siendo yo. Mi nombre es... Pero la voz que salió no era exactamente la mía. Tenía mi tono, sí, mi acento, pero había algo extra, como si otra voz hablara conmigo al mismo tiempo.
una segunda capa, casi imperceptible, como una sombra pegada al sonido. Esa noche evité los espejos. Apagué todas las luces antes de las 3. Me encerré en el sótano. Me dije que ahí no me encontraría. Pero a las 3:13, la linterna que había dejado sobre el suelo se encendió sola. Apuntaba directo a una vieja pared de piedra. Y ahí, justo donde iluminaba, empezaron a formarse letras, como si algo las escribiera con ceniza. «Puedo usar tu nombre», retrocedí. La linterna cayó al suelo. El haz de luz comenzó a temblar, como si algo respirara cerca. «No», dije en voz alta. «No puedes». Y entonces algo se rió. No en el aire, no en la pared, dentro de mi cabeza. No fue una risa humana, era la mía, mi risa exacta, como si me burlara de mí mismo, desde otra garganta. Subí corriendo, cerré la puerta del sótano, la atranqué con lo que pude. Temblaba, ya no sabía qué parte de mí era real. Desde ese día, la voz ya no habla solo a las 3:13. Aparece en cualquier momento. A veces la escucho en mi respiración, otras en las grabaciones que ni siquiera recuerdo haber hecho. Anoche me llamaron por teléfono, un número oculto. Contesté. Del otro lado, mi propia voz susurró: «Estoy practicando. Cada vez me sale mejor». Y colgó. Ya no dormía, no por miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, soñaba con alguien más viviendo en mi cuerpo, manejando mis manos, mirando a través de mis ojos. Al principio eran solo sueños, hasta que dejé de recordar ciertas cosas. Una taza que no recordaba haber roto, una llamada a mi madre que juraba haber recibido, pero yo jamás hice. Mensajes escritos en mi blog de notas, con mi letra, pero que no reconocía. Uno decía: «Estoy ensayando tus gestos». Otro: «¿Te has dado cuenta de que a veces eres tú el que no responde?». Comencé a grabarme por las noches. Usé mi celular, lo dejaba apuntando a la cama. No quería hacerlo, pero necesitaba saber. La primera noche todo parecía normal. La segunda también. Pero la tercera, a las 3:13, me senté solo en la cama, sin abrir los ojos, y hablé. No está listo todavía, aún no lo controla. Mi voz. Pero sin alma. La vi y la escuché, y supe que no era yo. Volví a mirarlo una y otra vez. Cada vez me sentía más vacío, como si la versión de mí que hablaba en ese video fuese más real que el que observaba. Días después, algo peor ocurrió. Me desperté fuera de la casa, parado frente al bosque, con los pies descalzos y barro hasta las rodillas. Mi celular marcaba las 3:14, y en la pantalla un video nuevo. No lo grabé yo. Aparecía en él, de pie, frente al espejo del baño. Me sonreía. Una sonrisa que jamás he hecho. Y la voz dijo: «Casi no me diferencias, ¿verdad?». Detuve el video, temblando. Mi reflejo ya no me seguía con exactitud. No parpadeaba a la vez. A veces lo hacía antes, como si anticipara mis movimientos. Fui a buscar ayuda. Visité un psiquiatra, un sacerdote. Nadie pudo darme respuestas, pero todos decían lo mismo al mirarme. «Tienes algo en los ojos, algo que no parece tuyo». Empecé a dejar notas por la casa, notas que solo yo podía entender. Una cerca del refrigerador: «Si dudas, no eres tú». Otra junto a la cama: «No hables a las 3:13. No respondas, nunca respondas». Y la más importante, escrita en la puerta del cuarto sellado: «Él escucha cuando tú hablas contigo mismo». Ahora, me oigo incluso en el silencio. Cuando no digo nada, mi voz aparece como eco. Pero no es eco, es ensayo. El ente que fue Elías está aprendiendo. Memoriza cada patrón, cada emoción, cada duda. Y hoy me vi pasar por el pasillo, lo juro. Me vi caminando por el pasillo. Mismo cuerpo, mismo rostro, pero no se detuvo, ni me miró. Solo cruzó hacia la cocina, como si él fuera el dueño de esta casa ahora. El día amaneció gris, como si el cielo supiera que algo iba a revelarse. Fui a ver a mi madre. No la había visitado desde que heredé la casa. Al principio
No quería abrirme la puerta. Me miraba como si supiera algo, como si viera en mí a alguien más. Cuando finalmente entré, noté que había cambiado, más delgada, más callada, como si llevara años huyendo de un recuerdo que no se iba nunca. No me senté, no tomé café, solo pregunté: ¿quién vivía en el cuarto sellado? Ella no respondió. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Caminó hasta una vitrina y sacó una caja de madera. Vieja, polvorienta. Me la tendió sin decir palabra. Dentro había fotografías, familiares. Una donde estaba ella, joven, al lado de una mujer idéntica, mi abuela, y un niño. No era yo, no era mi primo. Era alguien más. ¿Quién es él?, pregunté. Su voz fue un susurro quebrado. Mi hermano. Me quedé en silencio. Jamás supe que mi madre había tenido un hermano. ¿Qué le pasó? Ella tragó saliva. Miró por la ventana, como si algo pudiera oírnos. Lo perdimos, en esa casa. No quiso decir más, pero me dejó llevarme la caja. En el fondo había una carpeta con papeles oficiales, un expediente. Nombre: Elías F. Martínez. Fecha de nacimiento: 1971. Fecha de desaparición: nunca determinada. Último lugar visto: dormitorio norte de la casa familiar. Había testimonios. Uno de mi abuela. Decía que Elías hablaba con alguien en las paredes, que decía que su amigo venía a jugar cada noche, que le pedía quedarse despierto hasta las 3:13. Las autoridades no hallaron señales de secuestro. Solo encontraron su ropa, perfectamente doblada, sobre la cuna, como si se hubiera evaporado. Me temblaban las manos. Volví a mirar la fotografía. El rostro del niño era familiar, demasiado familiar. Era como si hubiera estado viéndolo toda mi vida, en el espejo. Esa noche volví a la casa. Me senté frente a la pared del cuarto sellado. Estaba oscuro, frío. Me quedé ahí, esperando. A las 3:13, la voz habló. Mi nombre era Elías. Tragué saliva. Me acerqué. Apoyé la frente en la madera. Eras tú el niño en los dibujos. Silencio. Y luego... Ya no soy un niño. El aire se volvió espeso. Una sombra pareció recorrer el suelo. Sentí un tirón en el estómago, como si algo dentro de mí se despegara lentamente. ¿Qué te pasó? La respuesta llegó en 2 palabras. Me abrieron. No entendí. No quise entender. Me puse de pie, pero la pared ya no era solo una pared. Estaba tibia. Respiraba. Y mientras retrocedía, escuché de nuevo esa voz en mi cabeza, más clara, más fuerte, más mía. Yo también heredé la casa. Ya no dormía. No por miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, soñaba con alguien más viviendo en mi cuerpo, manejando mis manos, mirando a través de mis ojos. Al principio eran solo sueños, hasta que dejé de recordar ciertas cosas. Una taza que no recordaba haber roto. Una llamada a mi madre que juraba haber recibido, pero yo jamás hice. Mensajes escritos en mi bloc de notas, con mi letra, pero que no reconocía. Uno decía: estoy ensayando tus gestos. Otro: ¿te has dado cuenta de que a veces eres tú el que no responde? Comencé a grabarme por las noches. Usé mi celular, lo dejaba apuntando a la cama. No quería hacerlo, pero necesitaba saber. La primera noche todo parecía normal, la segunda también. Pero la tercera, a las 3:13, me senté solo en la cama, sin abrir los ojos, y hablé. No está listo todavía, aún no lo controla. Mi voz, pero sin alma. La vi y la escuché, y supe que no era yo. Volví a mirarlo una y otra vez. Cada vez me sentía más vacío, como si la versión de mí que hablaba en ese video fuese más real que el que observaba. Días después, algo peor ocurrió. Me desperté fuera de la casa, parado frente al bosque, con los pies descalzos y barro hasta las rodillas. Mi celular marcaba las 3:14, y en la pantalla un
video nuevo. No lo grabé yo. Aparecía en él, de pie, frente al espejo del baño. Me sonreía, una sonrisa que jamás he hecho. Y la voz dijo: «Casi no me diferencias, ¿verdad?» Detuve el video temblando. Mi reflejo ya no me seguía con exactitud. No parpadeaba a la vez. A veces lo hacía antes, como si anticipara mis movimientos. Fui a buscar ayuda. Visité a un psiquiatra, un sacerdote. Nadie pudo darme respuestas, pero todos decían lo mismo al mirarme. «Tienes algo en los ojos, algo que no parece tuyo». Empecé a dejar notas por la casa, notas que solo yo podía entender. Una cerca del refrigerador. «Si dudas, no eres tú». Otra junto a la cama. «No hables a las 3:13. No respondas. Nunca respondas». Y la más importante, escrita en la puerta del cuarto sellado: «Él escucha cuando tú hablas contigo mismo». Ahora me oigo incluso en el silencio. Cuando no digo nada, mi voz aparece como eco. Pero no es eco, es ensayo. El ente que fue Elías está aprendiendo. Memoriza cada patrón, cada emoción, cada duda. Y hoy me vi pasar por el pasillo, lo juro. Me vi caminando por el pasillo, mismo cuerpo, mismo rostro, pero no se detuvo, ni me miró. Solo cruzó hacia la cocina, como si él fuera el dueño de esta casa ahora. Anoche, la casa estaba más callada que nunca, como si contuviera el aliento, como si esperara algo, y yo ya no sé si quiero resistirme. Todo está mezclado. Mi voz, mi reflejo, mi memoria. A veces despierto y no sé si el día anterior fui yo o él. A veces siento que hay una decisión que ya tomé, pero no la recuerdo. Me senté en el suelo del cuarto sellado, por primera vez, sin miedo. Tenía frente a mí el diario de Elías, el mismo que encontré en el desván. Había una página que nunca había leído, una donde él escribía temblando: «Si me cede su nombre, dice que puede mostrarme el otro lado, donde no hay tiempo, donde todo se repite, pero sin dolor». La voz volvió a las 3:13, pero esta vez no vino desde la pared, vino desde mi boca, sin que yo la abriera. «Estás cansado, no quieres seguir siendo tú, ¿cierto?» No respondí. Solo di tu nombre completo. Yo haré el resto. Te libero, te vacío, te dejo descansar. Sentí un calor en la garganta, como si las palabras quisieran salir solas, pero recordé la nota. «No respondas». La voz rió. Esa risa profunda, falsa, con mis tonos pero sin mi alma. «Ya lo dijiste antes, en sueños. Lo ha practicado. No es la primera vez». Me puse de pie. La pared frente a mí ya no era madera, era carne. Una superficie palpitante, con huellas de manos, manos pequeñas, como de niño, y una más grande, exactamente como la mía. «¿Qué me das a cambio?», pregunté. Mi voz temblaba. El silencio duró demasiado, como si necesitara construir la respuesta. «Te doy paz, olvido. Serás solo una imagen sin peso, sin miedo. Nunca más tendrás que ser tú. Solo serás recuerdo, uno limpio, uno feliz». Y lo peor es que por un segundo lo quise, porque ya no recordaba cómo se sentía estar entero. Porque cuando no soy yo, no duele. Porque él toma el dolor y me deja solo los ecos. «¿Y qué pasa conmigo?», pregunté. «Tú serás mi voz, mi eco en el otro lado, así como Elías fue para ti». Y entonces entendí. No era solo una entidad, era una cadena. Una sucesión de almas desgastadas que alguna vez dijeron su nombre completo a las 3:13 y luego se disolvieron en la pared. Cerré los ojos, respiré hondo y entonces respondí por primera vez, sin temblar: «No te doy nada. No eres mío. Y yo aún soy yo». La casa tembló. Un crujido seco se oyó en los muros. Y la voz gritó, no un grito de furia, un grito de hambre, porque no le dije mi nombre, y sin nombre no puede entrar, no del todo. Pero sé que lo hará de nuevo. Sé que volverá a ofrecerme la salida,
y sé que habrá una última noche, una puerta, y alguien tendrá que cerrarla. La última noche comenzó como todas. Silencio, oscuridad, el tic-tac insistente del reloj que por algún motivo siempre se detenía a las 3:13. Sabía que esa vez sería diferente, no porque tuviera un plan, sino porque ya no quedaba nada más que perder. Estaba solo. El mundo allá afuera había comenzado a olvidarme. Mi madre no respondía a mis llamadas. Mis amigos decían que hablaban conmigo, pero yo no lo recordaba. Y en el espejo del pasillo ya no era yo el que los miraba. Esa noche bajé al sótano, la linterna en mano. El aire era más frío que nunca. El olor metálico, como hierro húmedo. La pared del fondo había cambiado. Ya no tenía grietas, ya no tenía piedra. Era lisa, negra, una superficie pulida como obsidiana. Y en medio de ella, una puerta, alta, angosta, sin pomo, sin cerradura. Solo una inscripción, grabada con letras que no parecían hechas por manos humanas. Quien entra, no vuelve. Quien cierra, no recuerda. Me quedé parado frente a ella. El silencio era tan denso que podía escuchar mis propios latidos. Y luego, la voz. Pero ya no era una voz afuera, ni dentro. Era la mía, desde el otro lado. Abrí por ti, ahora abre tú por mí. Su tono era amable, casi suplicante, casi humano. Pero eso era lo más peligroso, porque quería que creyera que aún podía confiar en mí mismo. Toqué la superficie. Estaba caliente, como piel. Sentí un tirón en el pecho, como si algo dentro de mí quisiera atravesarla. No por voluntad, sino porque le pertenecía. Entonces lo entendí. Esa puerta no era una entrada, era un espejo del alma, una rendija entre mundos, un lugar donde lo que somos puede ser deshecho, si lo permitimos, y yo estuve a punto de permitirlo, hasta que escuché una voz más, no la suya, no la mía, una voz de niño, lejana, temblorosa. No lo dejes, por favor. Era Elías, no la criatura en la que se convirtió, sino él, el verdadero, atrapado, usado. Entonces supe qué hacer. Hundí mis dedos en la madera. Forcé la grieta, no para abrirla, sino para sellarla. La puerta gritó. ¡Sí! Gritó, como si cerrarla fuera como sellar una herida viva. Y justo cuando el borde se fundía de nuevo, algo intentó cruzar. Una mano, mi mano, pero más vieja, más pálida, más vacía. La empujé hacia adentro con toda mi fuerza, y cuando la grieta se cerró, un silencio absoluto llenó la casa. Por primera vez desde que llegué, no había eco, no había voz, solo silencio. Subí al piso de arriba. Miré el reloj. 3:14. El tiempo se había movido. Me acerqué al espejo, y por primera vez en semanas, mi reflejo me siguió. Perfectamente. Parpadeamos a la vez. No sonrió, no habló, solo fue yo. Volví al cuarto sellado. Puse los muebles contra la puerta, no para protegerme, sino para proteger a quien venga después. Y sobre la madera tallé una sola frase. Nunca digas tu nombre completo a las 3:13. Ahora duermo. A veces sueño con Elías. Ya no grita, solo corre por un campo abierto bajo el sol. Y yo aún tengo miedo, pero soy yo. Y mientras lo siga siendo, esa puerta no se abrirá jamás.